Dios bendiga a los amados hermanos, nuevamente jueves con nuestro hermano y pastor Pedro Acosta, su papá Eros, para dar testimonio de un Dios real, de un Dios vivo, cómo nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y es un jueves más que vamos a estar junto a ustedes, ¿sí? No solamente hoy, sino que ustedes después lo van a poder seguir viendo al video, aún en YouTube. En YouTube pueden entrar a Julio Tomasino y lo van a estar viendo el video, ¿sí? Para aquellos que les interesó el programa y de repente tienen familiares, amigos, ¿verdad? Ustedes pueden buscar directamente ahí en YouTube, ¿verdad? Y también, hermanos, ir compartiendo, ¿verdad? Tenemos que difundir el Evangelio y allí, mientras están escuchando, compartan con todo el mundo, ¿sí? Los testimonios que estamos dando todos los jueves. Así que, buenas tardes y Dios bendiga a Pedro. Es un gozo, es una alegría estar con ustedes, ¿verdad? Porque el Señor nos une, ¿no? Somos una familia en Cristo. No conocía a tu papá, hoy conozco a tu papá, ¿verdad? Y qué lindo es que podamos trabajar juntos y en armonía para servir a Dios, ¿no? Y como digo yo siempre en los hombres de fe, como amigos, defendiéndonos unos a los otros, ayudando unos a los otros, estar comunicados por WhatsApp cuando pedimos oración, cuando estamos allí, ¿verdad? Unos a otros pidiéndonos, y esta gran obra que está haciendo Dios, Pedro. ¿Qué decís, Pedro? Bueno, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, a todos los que ya están conectados y los que se están conectando también, y a todos los que luego también se estarán conectando. Y bueno, para mí es una gran alegría, Pastor Tomasino. Amén. Para mí es una gran alegría poder estar aquí con ustedes, poder estar aquí y haber recibido esta invitación, de la que agradezco también. Y una alegría enorme, como decías tú, ser parte de esta gran familia también. Amén. Ser parte de esta gran familia que nosotros hace un año que llegamos aquí a Las Piedras, o sea, un año que asumimos la iglesia aquí en Las Piedras, va a ser un año. Y realmente fuimos recibidos de una gran manera, como reciben los cristianos, los hijos de Dios. Y nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy entre familia y entre amigos, realmente, de ministerios, compañeros de ministerio. Y estamos siempre, ¿verdad?, en oración unos por los otros, estamos siempre que podemos reuniéndonos juntos para clamar a Dios. Pero realmente para mí es un gozo enorme, una alegría enorme poder estar aquí y poder también haber sido recibido de la manera que fuimos recibidos. Amén. Y es un gran testimonio para todo también aquel que ve, ¿verdad? Amén. Y como hijos de Dios podemos ser una familia que pronto vamos a ir a vivir en los cielos, en el reino de Cristo, pero que por el momento estamos aquí y podemos ayudarnos unos a los otros. Amén. Y podemos también ser parte de este gran mover que Dios está haciendo, como tú decías recién. Dios está moviéndose grandemente en lo que el mundo entero está llamando crisis, esta crisis que estamos viviendo. Sí. Tenemos la plena certeza de que Dios está haciendo grandes obras, grandes cosas. Dios no se paraliza, como se paralizan muchas empresas, por la crisis, muchos cierran las puertas. Dios sigue atento a la oración, al clamor, a todo aquel que se acerca a Él, a todo aquel que necesita y que reconoce que lo necesita. Dios sigue atento a ese clamor y a esas personas y a todo aquel que se quiera acercar. Dios tiene una respuesta para tu vida, Dios tiene una respuesta, y por eso miramos y ahora le decimos a los oyentes y a los que están mirándonos que Dios tiene la respuesta que está necesitando, que Dios tiene la salida que está buscando, que Dios siempre llega en el momento correcto para darle el auxilio que necesita cada vida, cada familia, y nosotros somos testimonios vivos de eso. Y en estos días Dios está haciendo grandes obras y podemos dar glorias a Dios de que ser parte de este mover de Dios en la tierra. Sí, Pedro, es así lo que vos decís. Y también quiero decirle a la amada audiencia y a aquellos que realmente están necesitando oración, ¿verdad? Hay mucho pueblo que está con el coronavirus en este momento en Uruguay. Hay una ola de coronavirus que todavía no lo han podido frenar. Hay muchas almas enfermas, y nosotros queremos decirte, amigo, amiga que nos escuchás, vecino, familiar, que estamos dispuestos a estar orando por tu familiar, por tu vida, ¿sí? Y te vamos a pasar el número de teléfono de Pedro Acosta,
Pedro, pasá el número de teléfono. Mi número de teléfono es 093 95 13 82. Amén. Y hermanos, el teléfono nuestro es 093 475 782. Hermanos, llamen para que nosotros estemos orando. Estamos dispuestos a orar a cualquier hora por nuestros hermanos y por aquellos que no son hermanos nuestros, pero están pasando mal. Estamos, hermanos, para ayudarte, estamos para llevarte a Cristo, estamos para clamar y gemir por tu vida. Y momento difícil, ¿verdad? Momento difícil para el mundo, pero es un momento grato porque muchas almas van a venir al camino del Señor, ¿verdad? Por tanto temor que hay en la calle, ¿no? Y en el mundo entero está el temor y las almas van a venir a Cristo, ¿verdad? Viene Cristo a buscarnos, ya está todo listo, las señales están todas dadas y los corazones tienen que entender que hay un Dios que ama, que hay un Dios que los quiere que se vuelvan a Él, ¿verdad? Para que sean salvos. Y tenemos a nuestro hermano Ero, papá de Pedro y copastor, pastor de la iglesia. Amén. Amén, pastor, gracias por el recibimiento. Saludo a todos los hermanos que están recibiendo este mensaje en sus hogares. Y como decía mi hijo Pedro, un privilegio, ¿verdad?, poder estar ocupando este lugar para compartir palabra de Dios, para compartir un testimonio, compartir con aquellos que aún no se han decidido a aceptar a Cristo el testimonio de lo que puede hacer el Señor, el testimonio de lo que es el amor de Dios para con el hombre, para con la familia, cómo se manifiesta en favor del hombre esa misericordia gloriosa del Señor que realmente nos lleva y nos une a su iglesia, aunque muchas veces queremos huir, queremos escapar. Tengo un testimonio que realmente es, digamos, algo sensacional, porque la manera en que llegamos al Señor fue una manera desesperante, desesperada, con mi esposa. Teníamos nuestro hijo mayor, que tenía 2 años y medio de edad y vivía más en el hospital que en casa. Según los médicos era bronquitis asmático, también tenía infección en los intestinos y vivía con remedios, y nosotros, además de los médicos, también vivíamos en las personas estas que hacen venceduras, que llamamos Doña María, Doña Juana. Íbamos a las curanderas. A las curanderas, ahí está. Y bueno, y tampoco nada de esto servía, ¿verdad? Nada de esto era una cosa que trajera sanidad. Como ya dije, mi hijo vivía en 2 años y medio más en el hospital que en casa. Mi suegra vivía, digamos, en un barrio apartado de donde vivíamos nosotros, o sea, del otro lado, estábamos de extremo a extremo de la ciudad, y había que pasar toda la ciudad, como digo, para ir a la casa de mi suegra. Nosotros íbamos de noche en el ómnibus, o tardecita en el ómnibus para allá, para lo de mi suegra, y pasábamos por frente al cementerio. Frente al cementerio había una placita, y allí había una campaña evangélica. Gloria a Dios. Una campaña evangélica con el pastor Salvador Mairena. Sí. Estoy hablando de mucho, de hace más de 50 años atrás. ¿Sí? Ese pastor, hermano, antes que siga, ese pastor Mairena, pastorazo, un siervo de Dios, ¿verdad? Tiene un testimonio tremendo acá en Uruguay. Tremendo el testimonio de ese hombre. Hay diarios que tiene mi pastor guardado, donde era tanta la unción que tenía nuestro hermano Mairena, junto con otro pastor que no me acuerdo quién era, que los médicos llegaban a la comisaría a denunciar al pastor, porque iba a un hospital y todos eran sanados. Y acá en Uruguay, te estoy hablando del año 50, 49, 50, qué tremendo, ¿verdad? Esa unción poderosa de Dios, que los médicos quedaban sin enfermos. Se presentaban a los hospitales y los hospitales quedaban vacíos, todos sanados. Así que fíjese en qué campaña evangelística fue usted, ¿verdad? Debemos de reconocer que tenemos un Dios de poder, ¿verdad? Que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Él en su tiempo hace esos milagros
que deja al mundo asombrado, ¿verdad? Y gloria a Dios que usted lo pudo conocer. Amén. Siga, hermano. Bien, entonces pasábamos allí en el ómnibus y como todo mundano, acostumbrado a las curanderas y todas estas cosas, decimos, pero mira esos locos, a ver, porque había días que hacía un poco de frío y la gente, montones de gente, mucha gente. Amén. Y nos burlábamos como todo mundano, Sí, como yo todo también incrédulo. me Mirá esos locos ahí, con este tiempo, con este frío, con todo, y toda la crítica destructiva, digamos. Amén. Y bueno, tal es así que mientras todo eso, mi hijo seguía igual. Mi esposa iba al hospital con él y siempre le daban los mismos remedios y nada le hacía bien. Hasta que una vez venía saliendo y decía mi esposa, no venía como loca saliendo hablando sola. Y se me dan esto para el niño que nada le hace bien, esto no le hace nada. Y la encuentra un vecino de una tía de ella, que era más o menos de la zona allí en Salto estoy hablando. Estoy hablando en Salto. Usted era de Salto. Sí, sí, sí. Entonces, este señor le dice, ¿qué te pasa, muchacha, que venís hablando sola? Y bueno, ella le dijo, mire, verán los mismos siempre y el niño no mejora y que trae. Le dio el testimonio negativo, digamos. Entonces este hombre conocía la campaña, había ido, y le dice, pero muchacha, llévalo así a la sanidad divina. Gloria a Dios. Sí, llévalo a la sanidad divina. ¿Y dónde? ¿Qué es eso? Dice, allí frente al cementerio, la campaña que hay. Sí, sí. Allí oran por los enfermos y son sanados y la gente se convierte y la gente cambia de manera de vivir. Un testimonio tremendo del hombre, ¿no? Y mi esposa pensaba, dice entre ellas, bueno, yo voy a ir. Aunque mi marido no quiera ir, yo voy a ir igual porque me he ido a tantos lugares, tantas cosas. Y había gastado tanto dinero en Sí. esos lugares, ¿no? Y nada, y el niño sigue cada vez peor, igual, siempre con lo mismo. Y bueno, llegó a casa, cuando yo llegué a trabajar, ella me dijo, mira, me dijo el vecino de Recalde, que lo llevemos allí en la campaña, allí frente al cementerio, donde tantas veces nos burlábamos y criticábamos, allí caímos. Gloria a Dios. Cuán bueno es el Así Señor, que- ¿no? Porque todos hemos llegado criticando el Evangelio. Todos hemos llegado diciendo esta manga de locos que cantan, que alaban, que dicen gloria a Dios, que dicen aleluya. Pero llegó un momento que Dios dijo, bueno, vos me criticabas, yo voy a mostrar mi amor por ti. Amén. Y nos llama en un momento difícil. Que te sacan la plata también, decíamos. Y que te sacan la... Claro, claro. Esa era de las principales. Esa era la principal. Uno en la macumba, en la quimbanda, te cobran para hacer cualquier cosa, Sí. ¿verdad? Y atan tu alma, porque Sí, esto sí. inconscientemente no lo hacen con maldad, porque no saben lo que están haciendo, pero están atando el alma de cada persona, ¿verdad? Pero para atar tu alma te están cobrando para atar tu alma. Sí, sí. Y Cristo es bendición. Qué tremendo, ¿no? El Señor no te cobra nada. Venir a mí y comprar sin dinero, dice leche, ¿verdad? Qué cosa más divina es el Señor. Pero siempre llegamos en el momento justo. Sí. Cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad, el Señor dice, acá estoy en la puerta y llamo. Amén. Y hermano, Bueno, fuimos esa noche ahí, hablamos con el pastor, le explicamos el problema, todo lo que sucedía, lo que habíamos hecho, dónde íbamos, qué no. Entonces, el pastor me dice, fue el primer versículo de la Biblia que escuché, en Santiago, 1.22, si mal no recuerdo. Dice, 1:20. usted, creo que es 1.22, si no recuerdo bien ahora. Y dice el pastor, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿cómo no voy a creer? ¿No? Si tenía la Santa Teresa, la Santa Rita, la Santa no sé cuánto, ¿sí? tenía todos los santos que nos dio. Varios cristos de yeso y así colgados y nada. Dice el pastor, como repito, fue el primer versículo de la Biblia que escuché. Dice, los demonios creen y tiemblan. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe? Aquello fue cero. La reacción que tuve no me acuerdo, pero fue tremendo, ¿verdad? Claro, porque bien que estuvo, los Sí, demonios sí. creen y tiemblan. Tiemblan, sí. Como diciendo, el hombre muchas veces ni cree ni tiembla, o tal vez viene a Dios ya cuando en la última necesidad, como diciendo, bueno, curame el niño y así me voy una vez. Claro, claro. Bueno, allí comenzó la predicación, al final hizo el llamado, y bueno, acudimos allí, aceptamos a Cristo. Ellos oraron especialmente por el niño. Y yo lo que quiero decir que desde esa fecha
Fue allá por el año 69, porque mi hijo segundo tenía 8 meses y él nació en el 68. Sí, fue más o menos allá por septiembre, capaz, agosto, septiembre del 69. El año que yo salí de la escuela. Sí, del 69. Y bueno, y yo siempre digo, y tal vez piensan que estoy mintiendo o que quiero agrandar la cosa, pero no es así, es la verdad. Oraron por él y ya desde esa noche le comenzó a dormir bien, porque no dormía Amén. tampoco de noche. Amén. Tenía un vientre inflamado por esa infección que tenía en los intestinos. Usted miraba, parecía un niño gordo, pero los bracitos de él eran un palito de escoba, las piernitas lo mismo. ¿Sí? Y desde esa vez, todo lo que comía lo despedía, o vómitos, o por diarrea. Y desde ese día de la oración que lo encomendamos al Señor, nunca más pisamos el hospital con él. Amén. Nunca más. Y él se le deshinchó el vientre, ya no se atacó más de aquella bronquitis asmático que tenía, que se agarraba mucho sol le atacaba, se agarraba mucho frío le atacaba. Sus intestinos volvieron a la normalidad, digamos. Gloria a Dios. Y comenzó a comer lo que comía y a hacerle bien. ¿Sí? Empezó a prosperar físicamente también. Y ya, bueno, como digo, ya gracias a Dios desde esa fecha hasta ahora, nunca más entramos con él enfermo al hospital. Gloria a Dios. Después él tuvo un problema porque él se apartó un tiempo del Señor y tuvo un problema, pero bueno, después lo cuento. Lo importante es que ver la sanidad de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra dice, amados que están escuchando, ir y poner las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesucristo y sanarían, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros, lo que dice la palabra, imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. En Santiago, como decía el hermano, también dice, si hay alguien que está enfermo, llamar a los ancianos de la iglesia y ungir con aceite al enfermo, y si hubiera cometido pecado le serían perdonados, y la oración de fe salvaría al justo. Qué divino cuando le creemos a la palabra de Dios. Pero dice una cosa la palabra que es muy importante, y dice, para el que cree, estas señales le seguirán, ¿verdad? El que cree en nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó, y por su llaga nosotros somos sanados. Lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no comprende, y nos llaman locos, ¿verdad? Y solamente con estas manos carnales, el Espíritu Santo nos usa para poner las manos sobre el enfermo y se sanan, ¿verdad? Pero es para el que cree, es para el que cree. Vamos un poquito con Pedro, amén. Y después seguimos los testimonios porque tenemos tiempo todavía, hermano, tenemos tiempo. Pedro, me gustaría que le dijeras a la amada audiencia dónde está la iglesia, para que todos aquellos que vivan cerca, ¿verdad? Y quieran ir a la iglesia de ustedes. No estamos diciendo que salgan de una iglesia a otra, por favor, no estamos diciendo eso. Lo que estamos hablando de personas nuevas, ¿verdad? Que vayan allí donde está el hermano Pedro, ¿verdad, Pedro? Muy bien. Nosotros tenemos la iglesia, está ubicada allí en la avenida San Isidro, en la calle Yaguarí y San Isidro. Está la iglesia ubicada allí, Remanente Fiel. Y allí todos los domingos, a partir de las 16 horas, nosotros tenemos las reuniones generales para toda la familia, donde también somos parte de la familia de Dios y donde también somos todos una familia y todos tenemos la comunión unos con los otros y la bendición de poder estar orando unos por los otros. Y allí Dios está haciendo grandes cosas también. Amén, amén. Allí Dios está haciendo grandes cosas en el barrio, en la zona. Últimamente estuvo con nosotros una persona que fue evangelizada, llegó a la iglesia un domingo, también con algunas enfermedades, con enfermedades en su cuerpo físico, y gracias a Dios, esta semana, hace 2 semanas que esta persona llegó a la iglesia, y esa misma semana ya nos contaba que él ya anteriormente él no podía trabajar casi porque sufría de estos mareos que les dan y malestares en de vértigo, ese es el diagnóstico médico. Y gracias a Dios esa semana después que estuvo en la iglesia aceptó a Cristo como Salvador Gloria a Dios. Y oramos por él. Él ya pudo hacer una semana entera de
de trabajo, ¿verdad? Amén. Entonces son cosas que Dios está haciendo también, sí. Cosas que Dios podemos ver que Dios no ha parado en los años 60, Amén. Sino que Dios sigue hoy en el 2020 haciendo grandes obras, grandes cosas, y Dios tiene algo tremendo para la vida de todo aquel que cree, como tú decías, Amén. De todo aquel que deposita su fe en Dios, no en una virgen, no en un santo, no en una denominación, sino que aquel que deposita su fe en Dios, para el que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible y puede recibir aquellos milagros que Dios tiene para su vida. Y bueno, gracias a Dios, Dios está obrando también allí en San Isidro. Amén. Y seguimos adelante con aquella obra que creemos firmemente que Dios estará usando cada día más y más aquellas puertas para ser puertas de bendición también y de salvación. Amén. Para muchas almas y para muchas familias, Pastor Hermosito. Sí, sí, Pedro, es así. Dios está haciendo milagros, señales por todos lados. Dios está usando a nuestros hermanos de distintas denominaciones, usándolos para llevar su palabra y la transformación de vida. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Todos venimos por un milagro, todos venimos al camino del Señor porque queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, ¿verdad? Como en el caso de él que decía de su hijo. Pero lo más importante es que el Señor nos saca de muerte a vida, ¿verdad? Estamos muertos en delitos y en pecado, ¿verdad? Y de repente, porque necesitamos una sanidad, estamos agobiados por un problema, venimos a Cristo por ese problema y el Señor te sana y te da la vida eterna. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender esto, y como decía el hermano, ¿no? Se entregó a Cristo. Amada audiencia, para aquellos que no entienden, no comprenden, es tan sencillo el Evangelio. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? El mundo es parte de la creación de Dios. El hombre es parte de la creación de Dios. Pero para ser hijos tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Como dice en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo Él responde? No es prendiendo una vela, como decimos siempre, no es arrodillándonos delante de una imagen. Dios es espíritu y Dios está en todo lugar en el mismo momento, ¿verdad? Como acá que no tenemos nada, pero Dios está, porque dice donde hay dos. Miren lo que dice la palabra, amados hermanos, y aquellos que no conocen a Jesús, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio, ¿verdad? Entonces, qué lindo es cuando Dios nos liberta, Pedro, nos liberta. El que yo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Y todos llegamos, como decían ustedes, criticando a Dios, criticando porque te sacan el dinero, que son una manga de locos, pero hoy decimos bendita locura, ¿no? Porque tenemos paz en nuestro corazón, tenemos ese gozo que sabemos que el Señor derramó su sangre por nuestras vidas y perdonó todos nuestros pecados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Es verdad. Jesucristo también cuando estuvo en la tierra dijo que antes de irse dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy. Mi paz les doy, no como la del mundo. Amén. El mundo ofrece un sistema ahí que el que tiene dinero tiene paz, o venden una o hacen una guerra para que traiga la paz. ¿Verdad? O hacen una guerra para decir que tiene paz cuando en realidad hay otros fines detrás, ¿verdad? Amén. Pero gracias a Dios la paz que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se compara ni cerca de esa paz que ofrece el sistema mundial, ¿verdad? El sistema mundial quizá ofrece muchas formas de tener seguridad, muchas alarmas o muchas formas de asegurar una familia, una casa. Sin embargo, Jesucristo nos asegura la vida de otra manera, la vida eterna, aquel que le recibe, como decía recién Amén. Juan 1:12, el que cree y le recibe tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y así tener la vida eterna y así disfrutar de esa paz soberana que Dios da, que es lo que el mundo tampoco entiende, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Que cuando como un creyente, aún no teniendo nada, puede tener paz en su corazón. Amén. Siendo que el mundo, si no tiene esa opulencia o ese materialismo, se sienten deprimidos, se sienten acabados. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios siempre nos trae una respuesta, una salida. Amén. Y eso es lo que nos da la paz. No confiar en el hombre, no confiar en un cartel, no confiar en ninguna velita, Amén. Sino poder confiar en que Dios
siempre nos va a sustentar y Dios siempre nos va a estar abriendo puertas, aun cuando el mundo entero, como decía recién, dice hay una gran crisis, hay que cerrar todo, hay que paralizar todo, pero Dios nunca nos desamparará. Amén. Y esa es la paz que Él nos dejó y esa es la paz que le estamos anunciando, le estamos ofreciendo a todos aquellos que escuchan, a todos aquellos que están allí en la audiencia y que aún no han recibido, no se han decidido a tomar ese paso de fe. Yo les animo a que ustedes se acerquen a Jesucristo porque Él tiene la salida, Él tiene la paz, aquella que está buscando para tu familia, una familia que quizás está cayéndose a pedazos, una familia donde el padre, la madre y los hijos andan cada uno por su lado, pero Dios tiene esa paz que estamos buscando, esa paz que estamos necesitando es a través de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Él tiene para darnos toda la paz y la libertad que el mundo de ninguna manera nos puede ofrecer. Amén. Sí, es clarito lo que vos decís, Pedro, porque vos fíjate que la palabra dice, yo me voy, pero les dejo el Consolador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es esa paz que el mundo no puede recibir, porque si no reciben a Cristo no van a recibir al Espíritu Santo. Y ese vacío que todo ser humano tiene en su corazón, el único que lo puede llenar es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hemos corrido, como vos decías, y él decía, a una curandera, hemos corrido a todos lados, ¿verdad? Pero no teníamos esa paz, no teníamos ese gozo de la salvación, ¿verdad? Y llegó Cristo a nuestras vidas, ¿verdad? Y yo me gustaría hablarle a todos aquellos que iban como nosotros, ¿verdad? O van a todos esos lugares, hermano, que Cristo los ama, que Dios los ama. Tal vez tú estés incorporando y me estás escuchando. Tal vez tú estás incorporando, estás trabajando para la religión. Pero Dios no es religión, Dios es un Dios vivo, ¿verdad? En el cual Él te dice, venir a mí, todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar gratuitamente. Y qué lindo es, hermano, que todos fuimos salidos de todos esos lugares, ¿verdad? Sacados, ¿verdad? Por el amor de Dios. Y yo no tengo nada contra ellos porque yo iba, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué hablar mal porque yo también fui a una religión. Pero cuando el amor de Dios me abrazó, pude entender dónde estaba la verdad. Y la verdad estaba en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo invito a todos aquellos, ¿verdad?, que están yendo a esos lugares, buscando una solución para su vida. Que la única solución es Cristo. La única solución es Cristo. Es el único que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, ¿sí? Y por esa sangre nos perdona todo pecado, ¿verdad? Entonces, qué lindo poder entender esto, hermano. Ah, no, pero yo voy a la religión o yo... No, hermano, no. Busca tu salvación, porque Cristo viene y se acerca la ira de Dios sobre la tierra y tenés que escapar de esa ira. Y la única manera es aceptando a Cristo como tu Salvador. Amén. Es así. Una vez una persona me preguntaba, ¿de qué tengo que ser salvo? Le presentamos el plan de la salvación. Si a mí nadie me anda persiguiendo, no necesito que me salven de ninguna cosa que nadie me esté queriendo hacer un daño. Y nosotros le explicábamos que Dios les quiere salvar de dos situaciones, de dos circunstancias, ¿verdad? Primero que nada, Dios quiere salvar su alma de ir al infierno, porque amén, nosotros no somos solo materia, nosotros no solo somos, el ser humano no solo es lo que se ve, amén, sino que tenemos dentro de nosotros un espíritu que un día tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y es a donde el enemigo de las almas nos quiere llevar a todos a caer al infierno porque estamos muertos en delitos y pecados, como decía al principio, amén, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos quiere salvar Dios en primer lugar? Nos quiere salvar de ir a pasar una eternidad en el infierno, en un lugar en donde la Biblia lo describe como un lugar catastrófico, imposible, muy lamentable las personas que terminan allí. Pero Dios nos quiere salvar y por eso envió a Jesucristo al mundo para rescatarnos primero que nada y brindarnos esa salvación de que pasemos una eternidad de gozo y de felicidad y no una eternidad de prejuicios en el infierno y en el lago de fuego. Pero de la segunda cosa que Dios nos quiere salvar es de lo que decíamos recién, del sistema de este mundo. Amén. En el mundo espiritual Dios nos quiere salvar nuestras almas, pero en este mundo que se ve aquí, también Dios nos quiere salvar del sistema mundial, porque el mundo actúa y te trata
según las posesiones que tengas. Amén. El mundo te trata según los apellidos a veces, te trata según la posición social. El sistema del mundo según lo que tenés es lo que vale. Exactamente, ¿verdad? Para el mundo. Para el mundo. Entonces Dios nos quiere rescatar de ahí, porque Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, entre vosotros no será así. Amén. Jesús dijo, vieron que muchas personas ahí del mundo se adueñan de las personas, se adueñan de las cosas, hacen esclavos a otros, pero Jesucristo dijo, entre ustedes no va a ser así. Amén. Sino que entre ustedes se va a manifestar el amor. Es ahí de donde Dios, la segunda cosa que Dios nos quiere salvar. Nos quiere salvar de ese sistema corrompido, de ese sistema en el que muchas veces el enemigo nos quiere envolver y termina uno peleándose contra el otro, uno tratando de sacarle ventaja al otro, uno tratando de... Entonces Dios nos quiere salvar de ese sistema que está implantado en el mundo y nos quiere enseñar a vivir una vida diferente. Sí. Por eso es ahí donde se ve la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en donde podemos resplandecer, porque Dios nos saca de ese sistema y nos trae a vivir una vida de gozo, de amor, y donde nosotros podemos estar unos con los otros en paz, sin competencia, sin tratar de hacer mal al otro, sino que Dios nos trae a una forma de vida diferente y de ahí también Dios nos quiere rescatar cada día, ¿verdad? Amén. Es así, como vos decís, Pedro. Fíjate que dos cosas de lo que hablaste. Una, Dios nos quiere rescatar de la segunda muerte. Que ese es el gran tema que el mundo no entiende, que hay dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. ¿Verdad? En la muerte física todos vamos a morir. Todos. ¿Sí? Si Cristo no viene antes. Todos vamos a morir. Pero está la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Ese es el gran tema. ¿Verdad? Que Cristo venció a Satanás, venció la muerte y le dijo, muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Pero es para aquellos hijos de Dios, ¿no? Que Cristo rescata de las tinieblas a la luz y no pasan por la segunda muerte. Qué tremendo es cuando la persona reniega contra Dios, no quiere aceptar a Cristo, se está condenando a sí misma y después de morir esta muerte física, viene la muerte segunda que habla el Apocalipsis, hermano, y allí será el lloro y el crujir de dientes allí en el infierno. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad para que no llegue la segunda muerte a tu vida y aceptes aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y aunque estés muerto, vivirás. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude a poder entender todo esto, porque son temas fundamentales que muchas veces no se tocan. ¿Verdad? Y el mundo tiene que saber por qué Cristo murió y por qué resucitó, porque venció la muerte en la cruz de Calvario. Y dice la palabra de Dios, hermano, que exhibió públicamente, ¿verdad?, el libro de los decretos que había contra nosotros y los clavó en la cruz de Calvario, ¿verdad?, para hacernos libres. Qué lindo es saber todo esto, entender todo esto, para que esa paz de Dios venga al corazón de los que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Cómo no? Ni hablar que Dios nos liberó de todo aquello que el enemigo nos quería, nos había atado, ¿verdad? Nos había atado. Inconscientemente estábamos atados, aún sin saberlo estábamos atados. Y una de las cosas de las que nos liberó, dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, la verdad los hará libres. Amén. ¿Verdad? Y la verdad nos hará libres ¿de qué? La verdad nos hará libres de las mentiras del diablo, de las mentiras del maligno. Amén. Cuando una persona no conoce la verdad, puede ser fácilmente manipulada. Sí, cuando una persona no tiene conocimiento de la realidad, de lo que es verdadero, yo puedo manipularla con cualquier mentira, ¿verdad? Porque no conoce. Pero cuando una persona conoce la verdad, allí es donde puede ser libre de esas mentiras. El diablo trata de hacernos creer muchas veces que él es una persona imposible de vencer, de derrotar, que nos tiene atados, que nos tiene esclavizados. Quizás muchas personas sí, pero Jesucristo tiene aún mayor autoridad que él. Amén. Él nos libera y nos libera de esas mentiras. Es mentira del enemigo de que tu vida va a ser siempre un fracaso. Es mentira del enemigo de que tu vida nunca va a tener un éxito y de que tu familia se está terminando y ya está llegando a su fin. Es mentira del diablo de que tu vida no tiene ningún propósito, ningún objetivo y ya tendrías que terminar con ella.
Todas esas son mentiras de las que el enemigo nos está engañando y está engañando a muchas personas, pastor. Y es ahí donde se hace realidad ese versículo de Juan 8:32, la verdad les hará libre. Sí. Jesucristo tiene toda aquella, te puede dar a través de Él, de creer en Él y de aceptarlo como su Salvador, la libertad para tener una nueva vida. Él dijo, yo les voy a dar una nueva vida y vida en abundancia. Amén. Y las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Entonces todas aquellas mentiras con las que el diablo nos quiere engañar muchas veces para tenernos atados. Amén. Dios nos quiere liberar conociendo la verdad. ¿Y sabes en cuántas veces nos tiene atado el diablo? Cuando no reconocemos, ¿verdad? No reconocemos que la palabra de Dios es el pan para nuestro espíritu y nuestra alma, ¿verdad? No solo el pan libra al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchos pueblos, aún pueblo de Dios, no lee la Biblia, ¿verdad? Y ustedes tienen que entender, amada audiencia que nos están viendo, que el diablo lo que no quiere es que tú te leas la Biblia, porque la Biblia te va a hacer lo que decía mi hermano Pedro, mi pastor amigo, ¿verdad? Te hará libre cuando leas la palabra. No, el diablo no quiere por nada al mundo que tú leas la palabra, porque la palabra es la que te hace libre. Fíjate si odiará a Satanás a la palabra, que hay naciones que queman las Biblias. No permiten que un hombre tenga una Biblia, una mujer tenga una Biblia en las manos, las queman, las persiguen, porque sabe que esta palabra hace libre al mundo, hace libre un hogar, hace libre una familia. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Y cuando somos manipulados, hermano, es porque no leemos la Biblia. Si leyéramos la Biblia, hermano, seríamos verdaderamente libres, ¿verdad? Qué lindo es que podamos entender esto, hermano, que la única que nos puede salvar es la palabra de Dios a través de Jesucristo. Amén. Por eso el Señor dijo, también enseñó, San Juan 5:39 nos habla y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea que yo después que escuché aquel primer versículo, después empecé por supuesto a conocer mucho más. Amén. Que eran de grande bendición. Y también en la palabra de Dios, Josué 1:8, nosotros leemos que dice el Señor allí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea, Dios hace su parte y yo tengo que hacer la mía, y así vamos a tener prosperidad y vamos a caminar en libertad y en la verdad. Amén. ¿Verdad? Y también la palabra dice, el que me ama, en San Juan, el que me ama guarda mi palabra y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. ¿No? Combinando lo que usted está hablando de Josué, que es maravilloso, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Lee la palabra, estudia la Biblia, busca de Dios a través de la palabra. Es así. Y de esta manera entonces vamos creciendo, vamos conociendo, y yo quiero seguir con el testimonio, digamos, porque recibimos sí la sanidad del niño. Amén. Fue para nosotros lo más grande. Amén. Pero lo más grande para el Señor fue que pudimos reconocer nuestra condición de pecador, mi esposa y yo, aceptamos a Cristo, confesamos nuestros pecados al Señor, no al hombre. Amén. Al Señor, no al hombre. Fuimos perdonados, y allí comenzamos a vivir de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No es fácil mantener, porque el diablo sigue arrojando dardos de fuego. Amén. Pero tenemos la palabra de Dios, que es el escudo de la fe con el que contamos para poder apagar esos dardos de fuego del maligno. Sí, hermano, es así. Y así de esta manera entonces pudimos conocer la palabra, fuimos liberados del pecado, de la opresión del diablo, de toda esa cosa que nos rodeaba de las obras de las tinieblas. Amén. Y conocimos la luz y en esa luz andamos. Y por eso ahí somos, digamos, prosperados. Tal vez no somos prosperados económicamente, pero sí en la salud. Amén. Tener salud es ahorrar mucho dinero porque los medicamentos son muy caros. ¿Sí? Entonces, somos prosperados en eso, en esa paz que el Señor nos da. Tal vez tenemos unas pocas cosas, pero es lo necesario.
Amén. El Señor nunca no nos deja faltar. Tal vez no nos da abundancia, pero nos da lo necesario. ¿Se acuerda que Salomón dijo, Señor, no me des riquezas, esto para que no blasfeme, ni me des tampoco pobreza, manténme del pan necesario? Amén. ¿Y qué importancia es eso hoy día? ¿Verdad? Cuando todo tiene que ser prosperidad, y si vos no sos próspero, Dios no está contigo. Hermano, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice, ¿verdad? Allí en el apóstol Pablo, que él fue preparado, hermanos, con hambre, perseguido, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Nosotros debemos estar, hermanos, contentos, gozosos con lo que Dios nos da en el día, ¿verdad? Y eso nos trae esa paz. Que no, estamos viviendo un día a día, no estamos viviendo el día de mañana, porque mañana no sabemos si estamos o no estamos. Sí, sí. Y el mundo quiere riqueza y guardar en graneros, y mañana llega la muerte, y ¿quién disfruta? ¿Verdad? Como dice la palabra, hermano, nosotros debemos ser sabios, Pastor, y nosotros tenemos ese, como usted decía, se predica mucha prosperidad, y si no sos próspero, Dios no está con vos, ni vos con Dios, y todas esas son cosas que son nada más que, podría decirlo, negociados. Sí, ¿sí? Sí. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecador, confesamos a Cristo, aceptamos a Cristo, allí está lo que dice San Juan 6:33, muy clarito. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será y todo lo demás, seguro. Mi parte es buscar a Dios. Amén. Las añadiduras las agrega el Señor. Sí, sí, sí. Entonces, allí aferrado a esa palabra y aferrado a lo que ya leímos, ya dijimos de Josué 1:8, todo te saldrá bien, serás prosperado en todas las cosas, pero primeramente Dios. Amén. El primer lugar del Señor, creerle al Señor, obedecerle al Señor. Entonces así vamos a ser prosperados. Amén, sí, sí, es así. Esa es la palabra de Dios que se cumple. Es así, fíjate que la palabra dice, hablando de todo esto, ¿no? Que el Señor viste los lirios del campo, cuanto más a vosotros, hombre de poca fe. Si Él le da comida a las aves del cielo, cuanto más a vosotros, ¿verdad? Y nosotros a veces estamos ahí amargados porque no tenemos dinero, porque no tenemos esto, no tenemos aquello. Y dice, volcando toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Satanás va a poner ansiedad, Satanás va a poner que no tenés esto, no tenés aquello, para que quitarte esa paz que tenés en el corazón. Pero el Señor dijo, confía, yo estoy contigo, confía, yo he vencido al mundo. No, el Señor no nos deja faltar nada. Dice, no he visto justo desamparado, ni que mendigue pan. Es tremendo el Señor. La palabra de confianza, de valor, y cómo Él nos da las cosas. Y muchas veces ni entendemos cómo tenemos las cosas, ¿verdad? Un testimonio cortito, y después seguimos con el testimonio, que yo no tengo apuro. Se me había roto los championes, ¿no? Andaba con los dos championes con un agujerito ahí, y yo con esos championes iba para todos lados, livianito, ¿viste cómo te acostumbramos? No, y yo sabía que estaban rotos. Y vino un hermano el otro día, y dice, Julio, esto es para vos. Un par de championes. No, sé que me está mirando el hermano y te agradezco en el nombre de Jesús y que Dios te prospere, ¿sí? Al 100 ese gesto de amor que hiciste con mi vida. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo sabía que tenía que comprar. No, estaba esperando el momento porque no me podía meter en cuenta. ¿No? Pero yo tranquilo con esos championcitos. Hermano, y un hermano me dice, Julio, qué tremendo. Dice que fue y le habló a la esposa, mirá que el pastor, y fue inmediatamente, ¿no? Entonces, esas cosas que hace Dios, ¿verdad? Y yo, en un par de semanas ya lo compraba, pero Dios tocando el corazón de un hermano, ¿verdad? Y Dios hace así, ¿verdad? Y mañana uno ve a otro y también hace lo mismo, ¿no? Porque esa es la familia de Cristo. Lo que el mundo no cree, que hay una familia que se honra, que se respeta, que se bendice uno al otro, ¿verdad? Llorar con los que lloran y gozarnos con los que se están gozando. Dios está formando una familia mientras que Él es la cabeza, ¿verdad? Qué lindo es ser de la familia de Cristo. Amén. Tú sabes, Pastor Tomasino, que me hace acordar
a tantos testimonios que tenemos para contar en Amén. nuestra trayectoria, ¿no? En una de las iglesias que estuvimos administrando, que estuvimos pastoreando, trabajando allí en Maldonado, hacía falta un local, hacía falta el lugar para hacer la iglesia. Y no había plata, como en casi, en casi todos los lugares. Entonces el dinero que había era escaso humanamente mirando, no había ningún tipo de posibilidad de hacerlo. De todas maneras estuvimos orando y con mi esposa fuimos al lugar a la barraca donde se compran los materiales y la pensábamos hacer en esas chapones que vienen ahora de fibrocemento, que son más rápidos y hacerlo con toda la estructura de perfilería y los chapones para hacerlo más rápido y a ver si podíamos hacerlo con eso. En costo es casi lo mismo, porque son caros igual. Pero cuando llegamos al lugar, pero es más rápido, pero cuando llegamos al lugar allí, de donde vendían ese tipo de cosas, llegamos, Dios había preparado, después que estuvimos orando por un tiempo, Dios había preparado toda la situación. Cuando llegamos el hombre estaba limpiando el galpón. Gloria a Dios. Cuando empezamos a averiguar los precios nos queríamos morir. Pero cuando el hombre vio que era para la iglesia y todo lo demás, él dijo, bueno, mira, yo estoy limpiando el galpón y necesito sacar todas esas placas de fibrocemento que están ahí. Porque me están molestando, no las voy a vender porque tenían rotas las puntas, se quebraban las puntas de los chapones y eso ya no las pueden vender como nuevas. Dice, yo te hago un precio si te llevas todas esas. Y el precio que nos hizo era justamente el dinero que teníamos. Gloria a Dios, era lo que tenía. Que lo compramos, pero ni al 10% de todo lo que costaría eso. Y fueran las chapas exactas que precisábamos para hacer todo el salón. Y bueno, y Dios proveyó de esa manera. Amén. Una cosa que quizás muchos pueden decir, ¿cómo puede suceder? ¿Verdad? Muchas veces hemos escuchado esa expresión en nuestra trayectoria, de que una persona que no cree en Dios diga, pero ¿y cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo puede suceder esas cosas? Bueno, Dios prepara las situaciones, las circunstancias, y allí quedó en Maldonado ese lugar de reunión donde gracias a Dios quedó todo terminado por dentro y por fuera con todos los chapones que lleva. Dios nos sorprende, ¿verdad? Dios nos sorprende, ¿verdad? Él es el dueño de la plata y el oro, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos ese paso de fe, el Señor nos acompaña. El tema está en nosotros, dar ese paso de fe. Pero ojo, tiene que estar enrolado el Espíritu Santo, ¿verdad? Poner en nuestro corazón, este es el lugar, pero no tengo plata, ¿verdad? Y el Señor te mostró el lugar, Marlo, ahora había que hacerlo. Y las cosas del Señor son así, ¿verdad? Son cosas que nos sorprenden y nos aumentan la fe para seguir adelante. Nos aumentan la fe, porque eso es el gran tema, nos aumenta la fe, ¿verdad? Yo para hacer esto yo estaba en duda y yo tenía en el corazón que esto lo tenía que hacer porque era de parte de Dios, ¿verdad? Y yo digo, Señor, lo hago, no lo hago, y me muevo, no me muevo. Me llega una plata también ahí, hermano, que pude comprar las luces, pude comprar estas otras luces, hermano, y el Señor preparó todo, ¿verdad? Para poder grabar. Me acuerdo que Rubén Chaparro, un discípulo de ustedes, ¿verdad? Que me ayuda mucho acá. También quiero públicamente darte gracias por el corazón que tenés, que nos dejás a Rubén que venga y esté con nosotros, ¿verdad? Viene Rubén y dice, te traigo, Julio, dice, tengo en casa y te lo regalo, un trípode, esto chiquito, ¿viste? Y mirá, hoy lo que tenemos, ¿verdad? Hermano, Dios prospera, pero tenemos que dar el paso de fe, pero a veces uno duda, el problema es la duda. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Yo nunca estuve en cámara, yo nunca estuve haciendo algo así. Es empezar, es empezar, ¿verdad? Y Dios está allí. No, vos fíjate en el caso de tu padre, cuando me llamaste me dijiste, ¿puedo llamar a mi padre? ¿Cómo no voy a llamar? Trae a tu padre, ¿no? Dios ordenando todo para el testimonio que tiene el hermano. Y va a contar otros testimonios más, ¿verdad, hermano? A ver, otros testimonios para la amada audiencia. Bien, yo enviudé, bueno, para terminar el primer testimonio, bueno, ya como dije al principio, después de muchacho, nosotros venimos para Maldonado por cuestión de trabajo y eso,
Del Salto a Maldonado. Del Salto a Maldonado, sí. Me gustaría terminar diciendo que de esa campaña con el pastor Mairena nació una de las iglesias que tiene el templo más grande allá en Salto, en un lugar de privilegio a la entrada. Gloria a Dios. En la avenida Arriague, enfrente al Parque Arriague, allí en la avenida Arriague 1051, entre la calle Rincón y 18 de Julio. Es uno de los templos más grandes y bueno, gracias a Dios ya hace poco tiempo atrás cumplió 50 años. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces de una campaña en la que quien habla pasaba muchas veces en el hombro y criticaba, y decía esos locos que hacen de todo, y bueno, y gracias a Dios soy uno de los templos más grandes en Salto, y bueno, y está, y los pastores que lo iniciaron eran el pastor Romero, el pastor Leguízamo. El pastor Romero falleció ya en la Argentina, el pastor Leguízamo hasta el año pasado vivía, cumplió creo algo así, dijeron 98 años. Gloria a Dios. Sí, creo que fue 98, era un hombre ancianito. Sí, sí, lo voy a poner acá. Y nosotros estábamos, y entonces nos vinimos para Maldonado para el tema de trabajo, y allí entonces uno de mis hijos, mi hijo mayor, como todo joven, conoció amigos nuevos, trabajaba en las obras y se apartó del Señor. Y una tarde viniendo de la obra tuvo un accidente. Después de aquellos años, después de 20 y pico de años, recién él volvió al hospital, a estar unos días internado por ese golpe que se dio de la bicicleta, porque realmente allí él se apartó, no que el Señor lo dejó, él se apartó del Señor, y bueno, y tuvo ese accidente. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión, y no lo llevó, digamos, sino que le permitió seguir viviendo, y bueno, y él siguió un tiempo hasta que volvió al Señor, con luchas, con pruebas, y ahora está siguiendo al Señor, ahora está firme en la iglesia, en Maldonado, y ese es un testimonio también de que Dios hizo la obra completa. Por 20 años él nunca más entró al hospital después que el Señor lo sanó. Él volvió al hospital cuando se apartó, cuando se soltó de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, esa vemos también ahí la mano y la misericordia de Dios obrando con poder y con autoridad y con amor y misericordia. Otro testimonio, que una lástima que no vino mi esposa, ¿verdad? Es de un nieto de mi esposa, nieto le decimos, para mí también es un nieto, por supuesto, Elías. Elías con 2 años y medio también fue diagnosticado de cáncer en el cerebro, en la cabeza, fue operado de cáncer, una operación que duró 8 horas, y el Señor puso su mano allí. A Elías le perforaron el cráneo, digamos, y le pusieron un tubito ahí que tiene, él todavía lo tiene como una manguerita aquí, que dicen los médicos que eso es un hilo, tipo un cañito que va hasta el estómago, porque eso cuando él va creciendo, eso se va estirando y no tiene problema de que le afecte la salud. Entonces, Elías va creciendo y eso no tiene problema, pero eso era como un drenaje del cerebro, que según los médicos, y gracias a Dios, nunca lo usó, nunca fue necesario, porque el Señor hizo tal la obra que Elías no necesitó de usar, digamos, ese aparato, y Dios hizo la obra y digamos que le sanó ese cáncer, ¿verdad? Amén. Pero a los 2 años, eso fue con 2 años y medio, a los 4 años le volvió, a los 4 años le volvió el cáncer, porque dijeron los médicos que ellos no querían haber raspado hasta la columna, porque era aquí atrás en la nuca. No querían haber raspado hasta la columna para no afectarle la motricidad. Pero volvió. Y no quisieron hacerle quimio, ¿sabes? Porque era muy chico y la quimio es muy fuerte. Entonces a los 4 años volvió otra vez ese cáncer. Y ahí sí los médicos le operaron otra vez, la misma operación, le rasparon más hasta la columna. Según los médicos sacaron el 90%. Pero, gracias a Dios, ya eso hace, Elías ya tiene 15 años. Gloria a Dios. Eso fue a los 4. Entonces, de ahí sí también le hicieron quimio. Uno no está renegando ni negando la química, ¿verdad? Claro. La ciencia. Pero sabemos que todo esto viene de Dios.
Y en la segunda operación Elías quedó como vegetal. Que los médicos mismos decían que no, era difícil que se recuperara. Elías quedó como vegetal, no caminaba, él andaba para moverse, él se tiraba en el piso y se arrastraba. Después de a poco él fue parándose por la pared y agarrando firmeza él mismo. O sea que él demostró una voluntad tremenda. Amén. Para vencer esa imposibilidad física. Y bueno, y así fue creciendo, y gracias a Dios Elías camina no correctamente porque todavía tiene dificultades, pero camina, va a la escuela, como dije, ya tiene 15 años, y es un muchachito que realmente está fuerte, sano totalmente, y de esta manera entonces Dios hizo una obra maravillosa también. Amén, gloria a Dios. A mí me gustaría que si un día viene mi esposa, que ella lo va a contar con más detalle. Qué lindo, sí, qué lindo tu esposa que es amiga de mi esposa. Seguro, sí. Amén, se criaron juntas. Sí, y uno no sabía nada. Sí, de verdad. Así que si me estás escuchando, te mandamos un saludo grande. Pero también quiero saludar a todos los hermanos que están escribiendo, hermanos. Y ahora que me retiré un ratito, estuve mirando allí en el celular a Miguel Silva. Te manda muchos saludos, que hace tiempo que no te ve. Y bueno, mandarle un saludo a Miguel Silva. Silva, te mando un abrazo grande. Siempre estuviste al lado nuestro, allí cuando estábamos con la SIU. Y bueno, te queremos pilas, hermano amado. Ahí está, entonces un gran saludo, un abrazo le enviamos aquí a la estancia, un abrazo apretado al pastor Miguel Silva. Pastor Miguel Silva nos conoce que éramos muy chicos. ¿Te conoces, chico? Con razón, dice. 10, 12 años tendríamos. Gloria a Dios. El pastor Miguel Silva. Y para nosotros es una bendición cada vez que podemos verlo, abrazarlo y poder también recibir noticias de él. Entonces también le enviamos un abrazo grande y un saludo muy grande fraternal para el pastor Miguel Silva, y una alegría poder tener noticias de él también, sí, ¿verdad? Sí, que esté allí escuchando todos estos testimonios y esta antorcha que queremos encender desde la ciudad de Las Piedras. Amén. Y bueno, en cualquier momento nos ponemos en contacto para traer también al pastor Silva que nos visite allí en la iglesia. No tengo teléfono de él, te paso el mío, 093-475-782. Al final vamos a repetir tanto el teléfono mío como el de Costa, para que lo tengas, Miguel, y todos aquellos que quieran estar participando, ¿verdad? De esto tan lindo que es sin frontera, sí. Es trabajar para el reino de Dios. Amén. Sin frontera, sin cartel, como decimos sin siempre. Cartel. Porque la denominación nos salva, la religión nos salva, el que Amén. salva es Jesucristo, en quien estamos todos depositando nuestras vidas y nuestra fe, ¿verdad? Sí. Es ahí el camino del ritualismo, de la religión, no nos va a llevar a ninguna parte, sino que solo nuestra fe en Jesús es la que realmente da esos resultados que estábamos contando recientemente, ¿no? Mira, Pedro, nosotros tenemos un versículo lema de hace años, y yo lo apliqué para esto, ¿verdad? De todos los jueves, y es en San Juan 17:21. Padre, que ellos sean uno como yo soy uno en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a unir con los hermanos de todas las denominaciones, pero que estén predicando la fe de Cristo. Estamos en un mismo espíritu y un mismo sentir, ¿verdad? Porque no somos ecuménicos, sino que nosotros lo que hacemos es todo aquello que tienen la predicación conforme a la palabra, hermanos, nosotros nos vamos a unir, vamos a pelear juntos esta buena batalla. Amén. Porque las cosas son claras. Pero estos son ecuménicos. No somos ecuménicos. Ahora el mundo, pastor, está diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Y no es ¿verdad? así. Y no es así. Lo rechazamos totalmente. Amén, no estamos amén. de acuerdo. La palabra de Dios mismo dice que Jesucristo es el único camino. Amén. Él es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Amén. Entonces nuestra unidad es espiritual, y es siempre y cuando también, obviamente, como tú decías, tengamos nuestra base bíblica, nuestra base en la palabra de Dios. Sí. Y no es que Mahoma también te lleve al cielo o a la salvación, o cualquier otra religión, o cualquier otro, como tú decías, el ecumenismo, pero creemos realmente en que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y como dice la palabra, Pedro,
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y en el Salmo número 2 dice que debemos honrar al Hijo para tener al Padre. Es tan sencillo esto, ¿verdad? Pero caminamos juntos con aquellos de sana doctrina, ¿verdad? Que quieren hacer las cosas sin interés, ¿verdad? Solamente por amor a las almas. Sí, esto no es un negocio. No es un negocio. Muchos lo quieren convertir. Amén. Es realmente la luz y la puerta de entrada para poder llegar al conocimiento de Dios y poder llegar a esa salvación tan apreciada y tan necesaria para todos los hombres, ¿verdad? Amén. Y tú sabes que nosotros tenemos la asociación de APECU acá en Las Piedras, que está nuestro hermano Jorge López, que estuvo dando testimonio acá. Y es una asociación también que los hermanos se unen por amor al reino de Dios. Trabajar juntos en APECU fue maravilloso. Fue maravilloso porque siempre se buscó la unidad. Siempre se buscó la unidad. Y bueno, a veces puede haber de repente alguna parte que hay un hermano diga, no, bueno, eso hermano, yo te digo, guardátelo, porque el gran tema es la unidad y APECU ha hecho las cosas bien desde que arrancó. Desde que arrancó, APECU estuvo peleando por la unidad, buscando la unidad, y hoy tenemos también al frente a Jorge, que es un hermano que tiene un amor por las almas que es maravilloso, ¿no? Y sanado de 3 cánceres, 2 cánceres en la columna y un cáncer en el cerebelo, como decía él, ¿no? Y cómo Dios lo salvó, que estuvo dando testimonio acá. Y nosotros tenemos dentro, ¿verdad?, de las reuniones, tenemos hombres de fe, pero siempre respetando, siempre honrando a APECU, ¿verdad? Porque cada vez que hemos precisado una mano de APECU, siempre APECU está allí para darte una mano, ¿verdad? Y eso es lindo, que podamos entender y reconocer que que vamos a hacer una asociación aparte. No, acá no hay una asociación aparte, acá son 4, 5, 6, 7 hermanos que nos hemos unido para orar, para saber de nuestras vidas, ¿verdad? Y estar juntos como los hombres de fe, ¿verdad? Y el otro día cumplimos 4 años, Pedro. Bueno, 4 años de estar juntos, orando, cuando un pastor o un hermano está en el hospital, ya va otro pastor de otra iglesia, ¿verdad?, a verlo, a visitarlo. Me acuerdo el pastor Aníbal, que sé que me está escuchando, o la hermana Raquel también sé que me está escuchando. Allá fue Noé al hospital a orar, ¿no? Esa unidad que Dios busca, ¿no? Qué lindo que es, hermano, que seamos uno, que seamos uno en el Señor, ¿verdad? Son todas esas cosas que el mundo quiere ver, como dice la palabra. Es lo que Jesús espera de nosotros, ¿no? Amén. Como tú dijiste en la oración, la última oración de Jesús por sus discípulos, le pedía a Dios que pensaran en una misma cosa. Amén. Que no anduvieran unos hinchando para un lado y para el otro, sino que sean uno y pudieran demostrarle al mundo cómo se hacen las cosas. Y Dios, sobre lo que estás hablando, Jesús dejó como maestro, como salvador, como rey de reyes, dejó algo muy fundamental. Y el que quiera hacerse el mayor de ustedes, ¿verdad?, es el servidor. Y lávele los pies a sus discípulos. Lávele los pies a los hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué enseñanza de Jesús para la amada iglesia del Señor. Que Dios mismo se despojó de su gloria, se formó cuerpo en María, ¿verdad? Y vino y le lavó los pies a los discípulos y a un traidor. Y a un traidor, hermano. Y nos dijo que puso en vasijas de barro un tesoro. Y esa vasija de barro somos nosotros, y frágil. Y a veces nos creemos que tenemos tanto ego, tanto orgullo, pero viene el Señor y te pincha el globo y dice, vos querés, bueno, bajá. Acá yo fui el que morí en la cruz de Calvario, yo di mi vida por ellos. Si querés hacerte como es el superdotado, ¿verdad? Lavarle los pies a tu hermano. Exactamente. Es como decía Jesús, ¿no? Entre ustedes no será como en el mundo.
Claro, claro. Será diferente para que el mundo crea. Amén. Amén. El que quiera ser mayor va a ser el que sirva, como el decía tú el recién. servidor. Y es tan lindo poder estar también participando de aquellas reuniones de APECU. Nosotros en una de las Amén. reuniones que estuvimos, recuerdo que otra cosa linda de contar es que hace un tiempo atrás, un mes o dos atrás, estuvieron reunidos con autoridades del país, del Amén. departamento, Sí, ¿verdad? sí, sí, Qué bueno que el mismo gobierno departamental pueda reconocer a la Unión de Pastores Sí. y del trabajo fundamental que hace en la sociedad la iglesia, ¿verdad? Y el intendente, el señor intendente, no sabía lo que era la iglesia evangélica, ¿no? Y se fue, hermano, contento de la reunión de pastores con él, Tremendo. ¿verdad? Y qué lindo es el trabajo que está haciendo APECU, que muchas veces no se ve. Correcto. No se ve. Ahora mismo me llamó Jorge hace una semana atrás para decirme, yo puse en el WhatsApp de nosotros, de Hombre de Fe, hay una cantidad de Biblias para regalar. Así que si no leíste, hay Biblias, podés ir a buscar Biblia, hablar con él. Ellos siempre están recibiendo y dando, sin fines de lucro, ¿verdad? Inclusive las canastas en la crisis también. Sí, ellos están sin fines de lucro para servir a Dios. Y bueno, hemos tenido hermanos pastores que han pasado un poquito mal y allí se le ha mandado canastas, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Exactamente. Que eso es lo que Dios quiere entre nosotros, y Dios está derramando su gloria. Gloria a Dios. Y Dios está derramando su gloria. Gloria a Dios. No sé si el hermano tiene otro testimonio. Ya habló de cómo comenzó en el camino de Dios. Sí, Ella vieron muchos testimonios de Sandra. sí, después de que conocimos al Señor, también la hija mayor, también tenía 2 años, y vivíamos en una casita muy precaria, y bueno, y ella andaba un poco molesta, no sé por qué, andaba llorando y así en la vuelta, y mi esposa estaba con una caldera de agua en el primo, en aquel tiempo estábamos primos todavía. Sí. Este, Era normal para nosotros. y la niña se le agarró de la ropa, creo que fue, y se le cayó la caldera arriba de la niña. Estuvo como 4 días que no sabía, que los médicos la miraban nomás y se iban, la tenían con suero solamente. Y bueno, en la iglesia orando, ¿no? Amén. Santo. Sí, ella hasta ahora acá, la cabeza acá, no se le ve por el pelo, por supuesto, pelo largo, pero... Tiene la marca. Sí, tiene el quemado, el cuero cabelludo, que no le creció más el pelo. Claro. Le creció más. Y bueno, y ahí comenzamos a pedir oración a todas las iglesias, y la iglesia oraba, y estuvo 4 días que los médicos la miraban, le ponían el suero y se iban, y bueno, esa era la atención que recibía en el hospital, porque no que no hubiera recursos, me imagino, sino que veían que no había esperanza ninguna. Era una niña chica y te la miraba y parece un cuerpo tremendo, de tan hinchada que estaba, de las quemaduras que tenía. Bueno, y a los 4 días comenzó a dar señal de vida. Gloria a A los Dios. 4 días comenzó a tener movimientos, a dar señal de vida, creo que hasta abrió los ojos, algo así fue. Y bueno, fue uno de los testimonios, fue uno de los milagros grandes que Dios ha hecho en la vida de mis hijos, ¿verdad? Si bien es cierto, fue con el tiempo, tuvimos, mi esposa tuvo otra nena que el Señor se la llevó, pero bueno, ese milagro es tremendo, ese milagro con Sandra, que el Señor le devolvió la vida prácticamente después de 4 días de estar ahí. Eso sí que en la mano de Dios, porque los médicos solamente se jugaban de... Sí, cuando ya los médicos no pudieron más, empezó a actuar Dios. Exactamente, los ¿No? médicos hicieron lo posible, Dios hizo lo imposible. Como decía mi pastor, Pastor Roja, decía, chico, no todo está perdido en el Señor, ¿verdad? Y qué lindo es poder entender esto, sí, amada audiencia, que estamos haciendo una charla entre amigos, ¿verdad? Pero esperemos que sea gustosa para ustedes y que ustedes entiendan que cuando llegue al borde de un precipicio tu vida, ¿verdad? Cuando ya no tenga más sentido tu vida, si tú levantas la mirada hacia el cielo y le dices, Señor, me entrego en tus manos, ¿verdad? Vas a ver un cambio radical.
Qué lindo es esto, hermano, que podamos entender, que podamos comprender, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas, y el Señor siempre está ahí para aquel que lo busca. Eso es importante saberlo. Es importante saberlo porque a veces uno dice, pero ¿qué me va a mirar Dios a mí, que soy tan pecador, que soy tan rebelde, soy tan desobediente? Hice tantas bacanas sí, en mi vida. Exactamente. Pero no, justamente para esa persona es que el Señor vino, dejó su trono de gloria, vino a ocupar ese lugar en la cruz del Calvario justamente para que esa persona como yo, como era, y me falta cambiar mucho todavía, pero vamos en el Señor sí, todavía. Sí, el apóstol Pablo dijo, no, que ya lo has alcanzado, ¿verdad? Pero estamos en esa lucha, estamos en ese camino, y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que tú creas de ti, lo importante es que creas en el Señor, para decir, Señor, me presento, muestro mi vida, abro mi corazón y pueda realmente aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. Amén. Y así de esta manera entonces queremos presentar estos testimonios y repitiendo entonces que Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que clama a Él con fe, todo aquel que reconoce que necesita del Señor, no tiene que hacer caso al diablo y esconderse en su conducta negativa, sino por el contrario, presentarle a Dios esa conducta, y allí Dios sabe qué obra va a hacer y va a borrar todas esas cosas y va a comenzar una vida nueva. Amén, gloria a Dios. Es así, hermano. Y me gustaría, Pedro, yo sé que naciste dentro del Evangelio, ¿verdad? Naciste en la cuna del Evangelio. ¿Y cómo te fue esa vida de tener a tu papá en el camino del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa vida que no conociste el mundo prácticamente porque estuviste siempre dentro del camino de Dios? Sos uno de los privilegiados, ¿verdad? Exactamente. Que naciste dentro del Evangelio. Es así. Nosotros nacimos ya en una cuna cristiana, en una familia cristiana, ¿verdad? Donde tanto mis padres como mis hermanos, todos iban y participaban, eran miembros activos de la iglesia, vamos a decir así. Y yo nací allí, tuve el privilegio, como te decía, es un privilegio poder nacer y conocer a Dios desde pequeños, desde nuestros primeros pasos. Y permanecer. Porque ese es el gran tema. Y permanecer. Nosotros, de nuestros recuerdos desde la infancia, recuerdo que los cultos eran 4 cultos generales en la semana, cuando no habían reuniones o ensayos o preparaciones. Sé que estábamos todos los días de la semana dentro de la iglesia. Nosotros en Salto, en la ciudad de Salto, cuando yo era niño, me acuerdo, hacíamos, no sé, pero cuánto, 2-3 kilómetros para ir a la iglesia. Todos los cultos que habían, mi madre y mi padre no se perdían un solo culto. Y bueno, después cuando yo nací, yo tengo memoria, también mis hermanos ya eran adolescentes, jóvenes. ¿Vos fuiste el más chico de tus hermanos? Yo soy el menor de todos mis hermanos. Y recuerdo que llevábamos los instrumentos y gracias a Dios mis padres siempre nos enseñaron a poder dedicar nuestros talentos y nuestros dones a Dios. Y desde pequeño todos mis hermanos servían en algo, el que no eran en la guitarra, en la batería, mi hermana en el acordeón, en el canto, en todo lo que se podría servir a Dios. Yo nací, me crié rodeado de todas esas cosas. Cuando yo fui más adolescente, más joven, fue allí donde yo pude comenzar a tener mis primeras experiencias personales con Dios, ¿verdad? Porque hasta en ese momento uno ve todo lo que está pasando, ve las cosas que Dios hace, ve las cosas que Dios tiene tremendas en la vida de otras personas, pero qué lindo es cuando nosotros podemos experimentar personalmente, tener esas experiencias con Dios. Y yo nací allí en un lugar cristiano, pero cuando llegué a casa, en una de las primeras semanas, ¿verdad? Una de mis hermanas me dejó caer al suelo. A causa de eso, a los 4 años se manifestó en mi vida lo que la medicina lo llamó como ataques de epilepsia, ¿verdad? Se me hicieron todos los estudios que se podían hacer en aquel momento, se encontró una lesión en la parte derecha del cerebro, que era lo que producía
ese tipo de convulsiones que yo tuve desde los 4 años en adelante. Eso es un testimonio en mi vida, porque yo nunca le reclamé a Dios tampoco ese tipo de cosas, ¿verdad? Así como nunca le había reclamado, tampoco nunca le pedí a Dios que me sanara, porque había esas cosas que uno ve milagros a veces y cosas, y cuando te das cuenta, pues si yo nunca le pedí a Dios que me sanara. Nosotros siempre desde el principio servimos a Dios en el área de la adolescencia, después de los jóvenes, siempre integramos los departamentos y las directivas de jóvenes y siempre ayudando en todo lo que podíamos para que el mensaje del Evangelio se expandiera, ¿verdad? Y bueno, y allí tuvimos nuestros pastores que fueron también adiestrándonos, orientándonos, hasta que nosotros tomamos la decisión, después de experiencias con Dios, de dedicar nuestra vida al Evangelio, de dedicarnos de lleno a predicar la palabra de Dios, a poder instruir a las personas en el camino. Amén. A lo que voy es que cuando yo asumí mi primer iglesia, que me entregaron la primera iglesia que yo asumí, sin saberle siquiera pedido a Dios, a partir de ese día, yo ya era casado, y a partir de ese momento nunca más en la vida tuve ningún tipo de convulsión. Dios te sanó. Dios me sanó completamente. Sin que vos le pidieras. Aún si yo. Solamente en la fidelidad tuya de servir a Dios, Dios sanó. Esa lesión que yo tenía en el cerebro desapareció y por la gracia de Dios estamos sanos. Hace más de 20 años. Y sirviendo a Dios. Entonces, para mí también es una experiencia tremenda con Dios. Y que animo a todos los que nos oyen, nos escuchan, Amén, a que pongan su fe en Dios. ¿No? Sí. No hacer las cosas para Dios con una segunda intención o con decir a ver si Dios hace esto, si yo le hago Señor, esto. si tú haces esto, yo te doy esto. Exactamente. Eso no es lo que a Dios le agrada. Pero cuando Dios ve el corazón de cada uno, ¿verdad? También. Amén. Dios no hay cosa que le guste más que vernos bien. Amén. ¿Verdad? Y Dios nos sanó así de esas lesiones y de esa... ¿Sabes qué? Me haces acordar al hijo de nuestro pastor Freddy Sosa. Hay un hijo, el Luquita, que es el que me arregla todo el tema del sonido acá, que le decretaron cáncer en la piel, ¿no? ¿Sabes que nunca dio importancia al cáncer en la piel? Y fue al médico, todo bárbaro. Pero él tenía a su Señor y nunca le dio importancia al cáncer en la piel. Y él está sano. Gloria a Dios. Está sano. ¿Viste? Vos sabés que a uno se le caían las lágrimas, ¿no? Porque uno lo quiere, lo conoció de chiquitito, de purrete, como decíamos antes, ¿no? De chiquitito a él y a María, ¿no? Los otros eran más grandes. Y cuando llegó esa noticia a mis oídos, se te caían las lágrimas, ¿no? Pero vos mirabas al gurí, muchacho, y corría, andaba por todos lados y sirviendo a Dios y el Señor lo sanó. Gloria a Dios. Nunca dudó de Dios, nunca dudó de Dios, de la obra que Él estaba en sus manos. Qué lindo esa fe, ¿verdad? Eso tan, porque uno tiene cáncer, hablas con un hermano de cáncer y llora porque esto, porque aquello, que no quieren dejar la familia. Este hermano, este muchachito, no dio bolilla a nada. Señor, tú eres mi Dios, y seguía para adelante. Son las experiencias que nos llevan cada vez a aferrarnos más a Dios, ¿verdad? Sí, amén, sí. Que no estamos aferrados a las circunstancias, no Claro. estamos aferrados a lo que pase, a lo que sucede. Tenemos que ser personas inamovibles de nuestra fe. Sí, Por supuesto que hay días buenos, hay días malos, hay días que estamos con más ánimo, hay días que quizás el enemigo nos ataca y estamos un poco bajoñados, pero nuestra posición delante de Dios con esa fe que tenemos en Él, de decir, yo sé que tú me vas a sacar adelante. Identidad de hijo, que es lo que vengo predicando en este momento. Tremendo. Identidad de hijo, ¿verdad? Exactamente. Esa identidad, lo que vos estás diciendo. No declinar eso. Amén. ¿verdad? Porque claro que hay un día que eso va a ser un día malo, porque la vida llega a entrar un día malo, pero el Señor está allí. Exactamente. El Señor está allí. Que Dios nos dé, ¿verdad? Esa paz, ese gozo y esa fe. Porque como dice el Señor en los últimos días, ¿no? Hallarás fe en mi pueblo cuando venga. Esa fe que debemos doblar rodillas y pedirle, Señor, aumentanos la fe.
momentos que vienen difíciles, Pedro, un 2021 que no es un año como se escucha y se habla de prosperidad y que la semana que viene Dios te va a prosperar, que el mes que viene, que el 2021. No, la Biblia dice que viene caos. La Biblia dice que viene desastres, ¿no? Naturales y de toda manera. Y nosotros debemos tener esa fe, trasladar montañas, ¿verdad? Y transmitir esa fe a los que nos están escuchando. Exacto. Que tenemos un Dios que dice que Él nos guarda, nos cuida, nos protege, está dentro de nosotros y sobre nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Es un juego de palabras, pero es una verdad. La verdad, como tú decías, esa identidad de ser sus hijos, de saber que somos parte de su familia. Pero claro, Pedro. Nuestros hijos, aun cuando estén trabajando o en otros lugares que no están junto con nosotros, no dejan de ser nuestros hijos. Amén. Cuando se equivocan la misma cosa, no dejan de ser nuestros hijos. Con nosotros, con Dios es la misma situación. Aunque muchas veces tenemos equivocaciones, errores, Dios no nos deja siendo bastardos, sino que seguimos siendo sus hijos, nos sigue buscando, cuidando y protegiendo. Y es una de las mentiras con las que el diablo quiere atar a las personas, ¿sí? ¿Verdad? Y que las ata tantas veces que dice, Dios te abandonó, Dios te dejó, mirá, si Dios estuviera contigo... No te pasa lo que te está pasando, pero sí, es mentira. Es mentira del diablo y es otra de las cosas que la verdad de la palabra de Dios nos va a liberar de esas mentiras, porque Amén. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos dijo que nuestra vida iba a ser pum para arriba todo. La palabra dice también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí, sí. Entonces, la tribulación es parte de la vida del cristiano, y nuestra fe está en demostrar que aunque las cosas estén complicadas, nosotros tenemos... Aunque vengan tormentas, exactamente, el Señor está con nosotros. Dios no me abandonó, y yo sé que Él mañana pasado, el día que sea, Él me va a dar la salida a todas estas circunstancias. Amén. ¿Verdad? Entonces, es no dejarse engañar por las mentiras que el diablo trae a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y nosotros poder depositar nuestra fe sí o sí en lo que Dios dijo, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios y en todo lo que Dios dejó preparado para su iglesia, ¿verdad? Fíjate que dice la palabra de Dios, ya no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Sino que estaré con ustedes todos los días. Hermano, y yo a veces escucho hermanos que dicen, sí, yo me encuentro solo, mentira del diablo. Vos no estás sola, vos no estás solo, Dios está contigo. Mirá, cuando vino Eliseo Tay al Uruguay, que vino 3 veces, creo que fue la segunda vez que vino, no me acuerdo si fue la primera o la segunda vez que nosotros estábamos trabajando con él. Él dijo, hermano, algo que me quedó grabado en mi corazón para mientras viva, que los hermanos hablan que están solos, los hermanos dicen que el Señor ya los dejó, ¿verdad? Y él decía, hermano, yo tengo la certeza de esta palabra, decía él, ¿no? Que el Señor me mostró cómo pasa todas las noches y nos acaricia, como un buen padre, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros decimos, el Señor se alejó de mí, el Señor no está más conmigo? Y es una mentira del diablo, como vos decís. El Señor como Padre y omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él pasa todas las noches y te acaricia, como a un niño, ¿verdad? Si pudiéramos grabar esto en el corazón que dijo este siervo de Dios, que Dios les mostró cómo acariciaba, ¿no? Y a veces estás atribulado, a veces estás enluchado, a veces estás enfermo y tus familiares no te van a ver y no están contigo tus hijos, pero el Señor está allí. El Señor está allí. Qué Dios más maravilloso, ¿verdad? Tenemos, y qué Dios de autoridad y de poder, porque así como es de amor, es de autoridad y poder, ¿verdad? Cuando Moisés va a pasar, hermano, que se encontró acorralado con el mar, sigue adelante, y el Señor abrió el mar para que pasaran 2,5 millones de israelitas, ¿verdad? Y ese mismo Dios es el que está dentro nuestro. Ese mismo Dios que cuando Josué tenía que ganar una guerra, agarró, oró y detuvo el sol y la luna. Ese mismo Dios que escuchó el que está dentro tuyo, adentro mío, adentro de él, ¿verdad?
ese mismo Dios. Ese Dios que resucitó a los muertos, ese Dios que le dio vida a los huesos secos, de manos secas, de piernas secas, ¿verdad? Nos hizo templo del Espíritu Santo. Somos templo de Él. ¿Cómo vamos a decir que estamos solos? ¿Verdad? Por eso hallarás fe cuando venga. De todas estas cosas tenemos que hablar. Hay que aumentar la fe al pueblo de Dios. Exactamente. Hermano. Nosotros podemos tener fe en las promesas de Dios. ¿No? El problema es que muchas personas le ponen más fe a las mentiras del diablo que a las promesas de Dios. Sí, por eso que dicen, pues, si a mí nunca me sucede un milagro, pero si no crees en las promesas, claro, es difícil, ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que estar colocada en las promesas que Dios tiene y tener la certeza, como dice Hebreos 11, ¿verdad? La fe. Yo siempre digo mis propias palabras sobre Hebreos 11, ¿verdad? Que yo lo resumo diciendo, la fe crea nuestra realidad. Amén. La fe crea nuestra realidad. Nos va a suceder lo que nosotros creemos que va a suceder. Nos va a suceder lo que nosotros tenemos fe para que suceda, ¿verdad? Si nosotros no creemos en que Dios va a abrir esa puerta, imagínense a Moisés sin fe cruzar el Mar Rojo. No lo hubiera cruzado. No lo hubiera cruzado, se queda ahí. Y muchas veces nosotros quedamos dudando y preguntándole, Señor, ¿es para acá, es para allá? ¿Qué hago? Cuando Dios lo único que está esperando es que nosotros, como decíamos hoy, demos ese paso de fe. Amén. Sí. Cuando Moisés dio el primer paso, el pueblo de Moisés tocó el mar, fue que el mar se abrió. Amén. Entonces muchas veces nosotros quedamos allí dudando, cavilando, cuando Dios está esperando que nosotros demos el paso que va a abrir el mar. Sí. El mar se va a abrir cuando nosotros demos el paso de fe. Entonces, muchas personas no tienen esas experiencias con Dios porque lamentablemente su fe está depositada más en las mentiras que el enemigo llena sus cabezas, o en las realidades que los noticieros nos traen, o en las noticias que nos enteramos por las redes sociales. Amén. Y ya entramos en pánico y ya entramos en el desespero, cuando en realidad tenemos que tener la paz de Dios, de saber que puede estar todo alrededor mal, pero Dios siempre tiene una respuesta para nuestras vidas, ¿verdad? Sí, Pedro, fíjate que la Biblia dice en Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿verdad? Y dice que nos tiene en la palma de su mano. ¿De quién podremos temer? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Nos va a guardar de la ira venidera. Sabemos que vamos a pasar los dolores de parto, pero Dios nos guarda de la ira venidera, ¿verdad? Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Cómo nosotros a veces tenemos que estar dejando de lado, amados hermanos que nos están escuchando, todas esas niñerías que te alejan de Dios, es de acercarte. Hoy yo predicaba en la radio y hablaba de Corintios, un pueblo donde estaban toditos los dones, y vino Pablo a darle la comida fuerte, la vianda, ¿verdad? Un buen puchero, un buen guiso, y se enojó, porque estaban todos peleados, murmurando unos de otros. ¡Qué tremendo! Dijo, vengo a darle vianda y tengo que darle leche espiritual nuevamente, ¿verdad? Pueblo de Dios que tiene 5 años, que tiene 3 años, que tiene 10, que tiene 20, que tiene 30, que tiene 40 años y todavía la murmuración está en su boca. Y no entiende que se tiene que arrepentir Pedro, porque la murmuración hizo que en el pueblo de Israel, en el desierto, cayeran todas las personas que murmuraban, ¿verdad? Hoy es tiempo de reflexionar, de unirnos, de buscar juntos la gloria de Dios, estar en esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Por lo que se viene. ¿Qué dice usted que hace rato que nos habla? Sí, sin duda que es la posición que tome cada uno, ¿verdad? Es la posición que tomemos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a ubicarnos en creerle realmente a Dios. Amén. No solamente conocerlo. Dice la palabra de Dios que para salvarnos tenemos que hacer la palabra de Dios, no solamente conocerla. Amén. ¿Verdad? Podemos conocer todas las leyes, podemos conocer todos los mandamientos, pero si no los practicamos, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Si no damos ese paso de fe como hablábamos, no vamos a alcanzar la salvación. Amén. No vamos a alcanzar la bendición. Amén. Porque justamente
Dice la palabra, no vivimos por vista, sino por fe. Amén. Y si esa fe no activa, no es activa, no actúa, no vamos a lograr nada. Nada vamos a lograr. Es la verdad. Me gustaría, para terminar, una pequeña reflexión para la amada audiencia, ¿verdad? Y luego otra reflexión, una palabrita que de Pedro, para ir terminando el programa. Amén. Estaríamos toda la noche hablando, Sí. no hay problema ninguno. Uno tiene conocimiento de muchos versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y está más bien mandando un mensaje para las personas que nos están viendo por primera vez o que están en la indecisión de aceptar o no aceptar el Evangelio a Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en Tito capítulo 2 versículo 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo podemos asociar con San Juan 3:16, muy conocido, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hablamos en Efesios 2, 8 y 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios es Jesucristo. La gracia de Dios que manifestó para el hombre es la persona del Señor Jesucristo, que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Como ya dijimos, no importa, Dios no hace acepción de personas, no importa cuál sea nuestra condición, sí importa que le creamos al Señor, que aceptemos, digamos, esa ofrenda que Dios hizo de su Hijo, para que realmente esa gracia nos alcance y después realmente podamos alcanzar esa salvación, porque es para todos los hombres. Y al decir hombre, la palabra de Dios se refiere a todo el ser humano, las mujeres también, porque Dios no hace acepción de personas. Todos somos pecadores, todos estamos en conocimiento de la verdad y en nuestro esfuerzo diario practicarla, para que de esta manera podamos permanecer en esa comunión con Dios. Cada mañana podemos orar y cada mañana quiero participar de la oración con el Señor y le digo, Señor, gracias por ver esta luz y este nacimiento de este nuevo día. No sé si veré su mediodía, no sé si veré su ocaso, pero este día quiero vivirlo en tu presencia. Amén. Ayúdame a través del Espíritu Santo de Dios, que me dé fuerza, me dé sabiduría, porque los dardos de fuego del maligno vienen. Pero tenemos la palabra de Dios, que es el escudo de la fe, que apaga todos los dardos. Amén. O sea que luchas tenemos, pero en Cristo seremos levantados en victoria. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amado. La verdad que antes de terminar me gustaría decir que fue un placer, Pastor Tomasino. Y para nosotros también, y creo que para la amada audiencia Espero que también. para la Amén. audiencia también. Fue un placer y un gozo, de verdad, verdaderamente en el Señor haber podido estar con ustedes. Amén. Y un día esperamos, vamos a marcar un día para que usted nos visite allí en nuestro culto para ministrar la palabra. Para Pedro, para. No, hay no una se va a cosa, salvar igual. Hay una cosa, vamos a ver lo que te iba a decir, ¿no? Si me llevas como visita no voy. ¿Ah, sí? Te lo digo así en la cara. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos hermanos de un mismo cuerpo. Visitas cuando viene una persona nueva, ¿verdad? A la iglesia, todavía no conoció a Cristo, no está integrando el cuerpo, pero después que integramos el cuerpo, hermano, soy un hermano más de ustedes, soy parte de tu iglesia como vos sos parte de esta iglesia. Amén. Jamás te voy a traer como visita, ni hoy te traje como visita. A ver, ni al hermano, ni a... Tenemos que entender eso. Vos sabés que por año viene la visita. No, hermano, no es visita, es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sabés que podemos llamar visita a una pata de palo? ¿Verdad? Es una visita porque no pertenece al cuerpo. Claro que voy, sí, hermano. Cuando ustedes quieran, vamos con Mari. Y esperemos que esté la esposa del hermano, porque se aman mucho, se quieren mucho con Mari. Se criaron juntas prácticamente. Y bueno, me gustaría que estuviera ella también cuando nos invite a estar allí. ¿Cómo no? Estar seguro ya nos visita. Amén. No, voy a sacar la palabra visita. Ella también está con nosotros cuando puede, las veces que puede. Bueno, y para terminar, entonces a nosotros nos gustaría, mi padre hablaba para las personas que están indecisas, para que se decidieran por Jesús. Nosotros nos gustaría hablar para las personas que están ahí en su fe también, quizás indecisas, ¿verdad? A mí me gustaría plantear dos expresiones para que nos quede grabada en la mente, queridos. Amén. Yo les llamo creyentes reactivos o productivos.
Acordarnos de esos vocablos para que podamos identificarnos. Repetirlo de vuelta. Así me queda a mí. Si somos creyentes reactivos o productivos. O productivos. Usted sabe que a qué le llamaríamos creyentes reactivos. Aquellos creyentes que nos redacta Santiago, capítulo 1, así a partir del versículo 5, 6, 7, habla de aquellas personas que son llevadas por el viento como la ola del mar, de un lado para otro. Y hay personas que lamentablemente, según las circunstancias que estén pasando, reaccionan de alguna manera, sí, ¿verdad? Cuando todo está bien, yo alabo a Dios, agradezco a Dios, sigo a Dios, pero cuando ya viene una situación complicada, ya reacciono y digo, Señor, me abandonaste, ¿por qué esto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Amén. Sí, sí. Es una reacción que nosotros como creyentes deberíamos de eliminarla de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque si no, un día estamos como la ola del mar, un día andamos pum para arriba y al otro día ya andamos en la otra semana pum para abajo. Porque reaccionamos equivocadamente ante circunstancias que la Biblia avisa que van a venir. Amén. Que nosotros tenemos que ser conscientes de que van a estar, pero ¿cuál es nuestra reacción ante esas circunstancias? Entonces, ¿somos un creyente reactivo que reacciona mal ante esas circunstancias, sí, o ante los problemas? ¿O somos un creyente productivo? ¿Cuál es el creyente productivo que llamamos nosotros? Aquel creyente, usted sabe que cuando hablamos de los frutos, hablamos de los frutos del Espíritu. En Gálatas allí el apóstol habla de que las obras de la carne son obras de la carne, pero cuando habla del fruto del Espíritu, habla de frutos. Amén. No habla de obras. Porque una obra cualquier persona va y hace algo, ¿verdad? Sin embargo, un fruto necesita un proceso. Amén. Necesita un tratamiento, necesita una buena tierra fértil, necesita que tenga buenos fertilizantes, ser regados, sí, necesita ser cuidados, sacar los yuyos que quieren. El fruto lleva un proceso vamos a decir, de tener, el reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y que Él trabaja en nosotros. Amén. Entonces, amado, no reaccionar de cualquier manera y obrar de cualquier manera como creyentes, sino permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amén. Y podamos tener buenos frutos y que nuestros productos sean buenos, sean maravillosos, que la gente, el mundo entero pueda ver y ahí va un verdadero, una persona que realmente tiene fe en Dios, que no anda un día, no la vemos un día con la... ¿Verdad? Sí, sino que todo el tiempo esté mal, esté bien, él siempre está depositando su fe en Dios y sabiendo que Dios lo va a sacar adelante. Entonces, Santiago allí nos redacta el versículo 6, si no me equivoco, el que nos dice, o el 5, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Aquellos que son reactivos, que ante una circunstancia... Es como la onda del mar. Como la onda del mar, ¿verdad? Así lo redacta. Entonces, si nuestra fe no está estable en Dios, en las promesas de Dios, si un día creemos en Dios y otro día le creemos en las mentiras del diablo, vamos a andar como la ola del mar. Sí. Pero si con nosotros siempre depositamos nuestra fe en Dios, ahí vamos a producir frutos de buenas obras realmente que van a manifestar que Dios siempre nos acompaña, ¿verdad? Entonces les animo a que nosotros, por más que la crisis esté atacando, por más que las circunstancias estén difíciles, nuestra fe no se mueva de las promesas de Dios, nuestra fe sea inamovible realmente de lo que Dios tiene para hacer con nosotros, porque Él lo prometió. Amén. Y Él promete y Él cumple. Yo le puedo fallar, cualquier persona puede fallar, pero Dios no te va a fallar y Dios te va a cumplir en tu vida, en tu familia, todo lo que Él ha prometido. Amén. Muchas gracias, Pastor. Sí. Lo que hablábamos hace un ratito, identidad como hijo. Si tenemos identidad como hijo con nuestro Padre Celestial, nadie nos mueve, ¿verdad?, de las promesas que están en la Biblia. Así que nosotros agradecidos, Pedro, agradecidos, hermano, de que estuvieran acá, y creo que la amada audiencia salió con bastante comida espiritual. Amén. Me gustaría, Pedro, que hicieras una entrega, ¿verdad?, y que estés orando, o que la haga él y vos orás. Bueno, entre padre e hijo se arreglan quién hace la entrega y quién está orando. Amén. Así ponemos a trabajar los dos. Muy bien, invitamos entonces a todas aquellas personas que han recibido este mensaje, que han recibido esta palabra, y todos aquellos que tomen la decisión de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Esos que han entendido y han aceptado que en su camino están equivocados, están errados, y quieran tomar el camino de verdad, el camino de salvación que es Jesucristo,
lo invitamos a repetir conmigo esta oración. Digamos así: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, quien realmente creo, acepto, recibo, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Reconozco mis pecados. Te pido que me ayudes, que realmente acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, para que de esta manera, Padre, pase a integrar esa lista de aquellos hombres que han creído en el Señor y tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido esta bendición, para que realmente comience a dar pasos firmes y seguros, sin titubear, sino realmente creyendo que es tu mano que me guíe, que es tu mano que me guía y que me sostiene. Para gloria de su nombre, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús y le doy gracias. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, encomiendo en sus manos, Señor, cada persona que ha declarado esta fe, Aleluya. que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. El Señor Jesucristo en su oración por los discípulos dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, sí, Por eso, Padre, estas personas que han tomado esta decisión, que han dado este paso de fe, sí, todavía están en el mundo. Necesitan, Señor, que su mano les guarde y les guíe de todo mal y de todo peligro. Amén. En el nombre de Jesús le pido y le doy gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Y dice que todos aquellos que se han entregado a Cristo, hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Amén. Exactamente. Gloria a Dios. Esperemos que haya fiesta en los cielos en este momento. Exactamente, es así. Oramos entonces. Oramos. Me Señor gustaría que amado, quedas orando sí. bien. Hay muchas personas con coronavirus, ¿verdad? Muchos hermanos, pastores, que tuvieras también en la parte de esa oración por los enfermeros, por todos aquellos que están allí poniendo su vida, ¿verdad? Médicos que no conocen a Cristo, bueno, lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Oramos. Padre bueno, en el nombre de Amén. Jesús, en esta tarde una vez más queremos Sí, oh Dios. agradecerte por este momento de estar aquí, Señor, y poder expresar Sí, tu palabra, de sí, exponer, Señor. Señor, aquella palabra y aquellas cosas y aquellas verdades que tú nos dejaste para Amén. nosotros. Sí, Señor amado, esperamos ahora que tu Espíritu Santo sea quien haga, Señor, en cada corazón la obra, sí, para levantar aquel que esté caído, para restaurar Amén. aquel que esté quebrado, para, Señor, levantar Sí, Dios. familias, personas, familias, ministerios, Señor, Sí, hogares. En el nombre de Jesús, Señor, derramamos tu bendición, Amén. Dios mío, sobre cada hogar y sobre cada familia, Sí, Dios. sobre cada persona que ha estado atento, Señor, a este mensaje de Amén. tu palabra. Sí. Y te pedimos, Dios mío, también que tú tomes en tus manos cada día sus vidas para guardarles y protegerles, Señor, cada día. En el Amén. nombre de Jesús yo te pido y oramos especialmente en este momento, Dios Sí, mío, Señor. por este virus que está afectando el Amén. país y el mundo, que está afectando esta zona también ahora. Señor Sí. amado, tú conoces cada caso, cada situación, cada circunstancia. Sí, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú tienes el control de toda situación. Sabemos, Amén. creemos en que tú tienes el control de toda Sí, situación. sí, Y por eso Señor. ahora reclamamos tus promesas para que sean una realidad, Señor, y pedimos por las vidas que están afectadas, Señor, por este virus, Dios mío, Amén. por estas vidas que están siendo afectadas y están pasando en este momento, por esas circunstancias difíciles. Te pedimos que tú Sí, estés Dios. acompañando cada momento, cada paso, Sí. cada etapa, Señor, de esta Sí, Señor. enfermedad. En el nombre de Jesús, y puedan salir victoriosos, vencedores, Amén. cada Sí, una de aquellas personas. sí, Señor. Mira aquellos varones, siervos tuyos que están siendo afectados, Sí. Señor, por esta enfermedad, Señor, sus familias, guardando, Señor. librándolos de Amén. toda acechanza del diablo, Señor, y que esto sea para exhibir, Señor, su fe en ti y ver, Dios mío, Amén. el poderío que tú tienes para salvar, para sanar y librarlos de toda acechanza del diablo. En el nombre de Amén. Jesús clamamos, Sí, Señor, por aquellos que están en la primera línea de batalla, los médicos, Amén. enfermeros, Sí, Señor. por aquellas personas que están trabajando en el área de la salud. Queremos Sí, clamar ahora para que tu protección Sí, y Señor. tu cuidado sea sobre sus vidas, sus Sí, familias. sí, Señor Señor. amado, guarda, Dios mío, y que aquellos que no te conocen puedan conocerte a ti, Señor, aún a través Amén. de esta crisis y aún Sí. a través
y por estas circunstancias puedan entregar sus vidas a ti, conocerte cada día Señor. más. Pedimos, Señor, por la situación de este país también y por la situación de esta zona, Señor, que está siendo atacada, afectada por esta situación de coronavirus, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos tu protección y tu cuidado para las personas y la familia de tus hijos también cada día, en el Señor. nombre de Jesús. Señor amado, mira aquellos que están en necesidad de cualquier otra necesidad material, Dios mío, de cualquier otra necesidad, Señor, que no sea solamente en su físico, sino también en su vida material. Abre Amén. puertas, Señor, para aquellos que están esperando, aquellas puertas que se abran, Amén. sea de trabajo, sea de salud, sea de bienestar, sea de restauración de familia. Clamamos y oramos sabiendo que tus promesas son fieles y verdaderas, y tú harás realidad en la vida de cada uno de tus hijos aquellos, Señor, aquellas promesas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos confiando plenamente en toda tu palabra y declaramos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre cada uno de aquellos que está depositando en ti su fe a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, la verdad, Pedro y hermanos, totalmente agradecidos que hayan estado con nosotros y bueno, un día puede venir tu esposa también a dar testimonio, ¿verdad? Y vamos a prepararnos ya para el año que viene, pues se nos está terminando este año, ya el 24, jueves 24, tenemos al pastor Noé aquí con nosotros, así que hermanos, que Dios los bendiga, si compartan, si que podamos predicar el Evangelio juntos y extender las cortinas, como dice Isaías, hermano, llevar el Evangelio a cuanto rincón haya. Que Dios los bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.